Señor, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Esta tarde la presencia de nuestro Dios está entre nosotros, hermanos. Aquí está su presencia, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Aquí está la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. En esta tarde, hermanos, los invito a que vayan a sus Biblias y que abran sus Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Quiero que me acompañen a leer versículos del 55 al 57. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57. Está bien ubicado. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno de ser adorado en gran manera, Señor. En esta tarde, mi Dios, te damos la gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este momento, Señor, en que estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que hable, Señor, este mensaje a través de mi boca, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria para siempre, Dios. Gracias. Amén, Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. El tema de esta tarde, hermanos, es Cristo nos dio la victoria sobre la muerte. Amén. Amén. Cristo nos dio la victoria sobre la muerte. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a estar viendo varias citas, hermano. Quiero que me apoyen con la lectura. El tema es que Cristo nos dio la victoria sobre la muerte. Amén. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Y la muerte, hermano, es un tema que a veces se prefiere evitar. Alabado el nombre de Jesús. Porque pues es algo horrible, es algo feo, ¿verdad? Pero alabado el nombre de Jesús, los cristianos tenemos que saber, hermanos, y estar seguros que Cristo nos dio la victoria. Aleluya, amén. Sobre la muerte. Alabado el nombre de Jesús. Muchas veces, hermanos, escuchamos decir a las personas que hablan sobre la muerte. Aleluya. Y la gente que no conoce de Dios, que no conoce a Cristo, ven a la muerte como algo bueno. Muchos
les hacen altares, las adoran, Aleluya. pensando, hermanos, que es algo bueno. Muchos tienen muchos nombres. Esta semana vi un negocio por allí en la ciudad y vi que tenía como el nombre del grupo de ella, del local, tenía una muerte vestida, y pues ellos lo tienen ahí como algo bueno, pero eso es algo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Fíjate, quiero que leas conmigo 1 Corintios 15, 26. Amén. Aleluya. 15, 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿qué es de nosotros? Es un enemigo. Y la gente lo tiene como un amigo, como algo bueno, le adoran, le sirven, le ponen altar, le hacen muchas cosas. Y si ellos lo hacen porque no saben que el único que merece adoración y alabanza es nuestro Dios. Amén. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Es aquel que vino en forma de hombre a la tierra y murió por ti, por mí, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es la muerte de nosotros? ¿Amigo o enemigo? Es un enemigo. Alabado el nombre de Jesús. La muerte, hermanos, vino por causa del pecado. La muerte no vino nada más porque sí, vino por causa del pecado. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, ahí los puso y les dio un mandamiento y le dijo al hombre que no comiera del árbol. Les prohibió comer de un árbol, pero de todos podían comer, pero de uno no. Y les dijo, no coman de ese árbol, porque el día que coman de él, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí dice la Biblia, hermanos, quiero que vayas conmigo, Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué vino la muerte? ¿Por qué entró la muerte? Por el pecado. Cuando Adán desobedece a Dios, peca en contra de Dios, y en ese momento entró la muerte. Entró la muerte. Alabado el nombre de Jesús. Pero, fíjate, el enemigo habló con la mujer, con Eva, y le dice, pero ¿por qué no puedes comer de ese árbol? No, pues es que Dios dijo que si comíamos de ese árbol, íbamos a morir. ¿Y cómo le dice el diablo? No morirás. Se puso a poner en duda lo que Dios había dicho que pasaría. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y esta palabra, hermanos, muchas veces la escucho por este lugar. La Biblia dice, la Biblia enseña que hay un lugar de condenación. Y hay unas personas que salen enseñando y dicen, no es cierto, no es cierto, no existe el infierno, Dios no es tan malo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabes de quién es esa voz? Esa voz es la misma voz que habló aquí cuando le habló a Eva en el huerto
Y le dijo, no morirás. Aleluya. Esa es la misma voz, hermano. Porque Dios le dijo que iba a morir. Y el diablo le dijo, no vas a morir. ¿Y qué pasó? ¿Murió o no murió? Murió. Alabado el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios se cumple, hermanos. Aleluya. Lo que Dios dice, así es. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia dice que la muerte vino por el pecado. Alabado el nombre de Jesús. La muerte entró por el pecado. Porque no le creyó el hombre a Dios, le creyó al diablo. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Y la muerte, hermanos, nos afecta ahora, nos afecta a todos. Porque dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Quién los tiene? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Entonces, la muerte entró por el pecado. Y ahora la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Por desobedecer a Adán, murió. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Y vas a decir tú, no, pues yo sé que Adán vivió muchos años, no murió. Sí murió en el tiempo que Dios determinó que muriera. Pero el día que él desobedeció a Dios, murió espiritualmente. Murió. La muerte entró en ese momento al mundo Aleluya. por el pecado, por desobedecer a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tiene alguien? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Y después de esto el juicio. el juicio. Entonces, está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, alabado el nombre de Jesús. La muerte entró al mundo por el pecado. Pero hay algo, hermanos, hay algo hermoso aquí. La muerte vino por el pecado, pero Jesús vino a restaurar lo que se había perdido por causa del pecado. Y la Biblia dice en Lucas 19:10, dice que Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido éramos nosotros, hermanos. Aleluya. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dejó su trono en el cielo, vino a la tierra como un hombre como tú y yo, vivió, y cuando se llegó el tiempo de Dios, fue a una cruz, murió por ti y por mí. Al tercer día, dice la Biblia, que se levantó, Aleluya. resucitado. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Y ahora todo el que le crea a Jesús vive para siempre. Tiene vida eterna. Amén. Aleluya. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Toda la persona que vive y viviendo acepta a Cristo va a tener vida eterna, Amén. porque está aceptando al único que da la vida, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Pero todas las personas que sin Cristo caminan por el mundo,
ellos viven en pecado, viven, dice la Biblia que viven muertos en pecados y delitos, y así no pueden ir a vivir con Dios. Se necesita a Cristo para que Cristo resucite en la persona su vida espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Mira, quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, bueno, voy a leer desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿quién? Nosotros, tú y yo, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Muertos. Entonces, ¿por qué caminábamos? Aleluya. Estábamos muertos. Alabado el nombre de Jesús espiritualmente. Aleluya. Nuestra vida física la tenemos, la tenemos, pero delante de Dios estábamos muertos en pecados y delitos. ¿Y qué hizo que nosotros resucitáramos a la vida con Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que por el amor de Dios, por su gran amor y misericordia, dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida. Aleluya. Cuando te llamaron y te dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Aleluya. En ese momento tú levantaste tu mano, recibiste a Cristo, y dice la Biblia que aquí físicamente tú nomás lo que hiciste fue recibir a Cristo públicamente, pero en lo espiritual pasó algo, hermanos, que nosotros no vimos. Aleluya. En lo espiritual, hermanos, dice la Biblia, Gloria a Dios. en el libro de Colosenses, dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, el reino del enemigo, hermanos. Allá vivíamos sin Cristo, y de allá nos trasladó Aleluya. al reino de su amado Hijo Jesucristo, y nos dio vida, y vida en abundancia. Alabado el nombre de Jesús. Desde que tú aceptaste a Cristo, Él te resucitó, tu ser espiritual. Ahora, por eso, hermanos, por esa causa, fíjate, ¿por qué las personas que no tienen a Cristo, muy pocas veces las ves que quieran venir a un lugar como este? ¿Por qué? Porque su ser espiritual está muerto, hermanos. Aleluya. Y si vienen, se cansan, Aleluya. porque el ser espiritual de ellos, su alma, hermanos, no compacta con lo de Dios. Aleluya. Necesitan ser resucitados. Aleluya. Gloria ¿Y a Dios. cómo lo fue a resucitar? Cristo lo resucita. Amén, amén, amén. Cuando aceptan a Cristo, Dios les da vida, y vida en abundancia. Alabado el nombre de Jesús. Santo. Por eso nos ven cantarle a Dios, buscar a Dios, leer la Biblia, orar, Aleluya. estar en los cultos. Y bueno, ¿y por qué no fallan a un culto? Pues ¿qué les dan? Aleluya. Es que la necesidad, hermanos, así como mi cuerpo físico necesita alimentarse, necesita comer, cuando tu ser espiritual está vivo, hermanos, cuando tú estás vivo espiritualmente,
también tienes necesidad de comer. Amén. Pero no vamos a comer lo físico, no vamos a comer los frijolitos con queso, hermanos. Aleluya. Vamos a comer lo espiritual, Aleluya. la Biblia, hermanos. Aleluya. Esta es una comida, hermanos. Amén. Es vida. Amén. Así es. Alabado el nombre de Jesús. Fíjate, cuando nosotros estamos vivos para Dios, nos reunimos, Aleluya. buscamos en la casa, buscamos qué leer de Dios. Y cuando no, hermanos, Aleluya. pues nos da lo mismo ver, no te voy a decir qué, pero ver cualquier cosa, hermanos. Cualquier tontería nos estamos riendo con ella ahí en la televisión. De cualquier tontería nos reímos y hacemos fiesta, hermanos. Pero cuando nuestro ser espiritual está vivo y deseoso de Dios, Aleluya. buscas lo espiritual, buscas Aleluya. lo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Dios te resucitó en lo espiritual. Amén. Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, a Dios no lo vemos, pero sabemos por su palabra que está en este lugar. Amén. Aleluya. Y tú te gozas cantándole, aplaudiendo. No estás aplaudiendo a los hermanos, estás cantando para Dios, aplaudiéndole a Él. Aleluya. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria a Dios. Dios, a través de Jesucristo, conquistó la muerte física y la espiritual. Aleluya. Cuando Jesucristo resucitó, Él nos dio la victoria Amén. sobre la muerte. Él, solamente Él, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y ahora cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da vida. Amén. Él nos da vida. Alabado el nombre de Jesús. Y la vida eterna, hermanos, la podemos obtener hoy. En el momento que tú dices, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, tú lo recibes y en ese momento tú tienes vida Amén. eterna. Aleluya. Amén. Porque si en ese momento llegara Cristo, te irías con Él. Amén. Amén. Si en ese momento llegara la muerte, sería un paso para ir con Dios. Amén. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Mira, en Juan 3:36, Aleluya. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, Gloria a Dios. versículo 36, dice, el que cree en el Hijo Tiene vida eterna. tiene vida eterna, Amén. pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida. no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alabado el nombre de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Amén. Tienes vida eterna. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. Aleluya. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aleluya. ¿Cuántas personas, hermano? Ahorita porque estamos en tiempo de pandemia, pero cuando no hay pandemia, hermano, corren de aquí para allá y de allá para acá, anunciando, alabado el nombre de Jesús, Aleluya. puras mentiras. Santo. Y entre ellas, que Jesús no es Dios. Entre ellas que Jesús, aquí dice la Biblia,
que el que tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice que tiene? Tiene la vida. Entonces, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aleluya. Entonces, esas personas, ¿cómo van a ser salvas? Si no tienen al Hijo de Dios. Santo. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Pero tú y yo tenemos a Cristo, Gracias. al Hijo de Dios, y Él nos ha dado vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. La salvación, hermanos, cambia el destino del hombre. Termina con el poder de la muerte. Aleluya. Pablo dijo que para los cristianos el morir era ganancia. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Y fíjate, el morir es ganancia. Santo. Pablo lo dijo, lo dejó escrito. Alabado el nombre de Jesús. ¿Y qué es la muerte, hermanos? Es la separación, hermanos. Amén. La muerte separa, es la separación. Fíjate, Aleluya. Gloria a Dios. el cuerpo de nosotros está compuesto, nuestra vida, tu vida y la mía, está compuesto por, mira, ves conmigo Amén. a primera de Gloria a Dios. Tesalonicenses Gloria a Dios. 5:23. Amén. Y aquí vamos a ver, primera de Tesalonicenses 5:23. Qué bonito que la Biblia nos enseña, hermanos. Amén. Dios nos enseña a través de su palabra. 5:23 dice, primera de Tesalonicenses, Amén. Amén. dice, y el mismo Dios de paz Nos santifica. os santifique por completo y todo vuestro ser. Amén. Fíjate cómo está compuesto nuestro ser: Espíritu. espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí nos enseña varias cosas, pero yo quiero resaltar esta. Amén. Si me da tiempo, les digo lo demás. Aleluya. Lo primero es, somos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, entonces cuando la persona, la muerte lo toca, el cuerpo queda ahí queda el cuerpo. Y vemos, hermano, el cuerpo ahí, fulano de tal, se murió, ahí está su cuerpo. Pero su alma y su espíritu, Aleluya. ¿dónde están? La Biblia dice que está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando Dios formó al hombre, le dio un soplo de vida. Dice la Biblia que en Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado. Entonces nuestro cuerpo, si ves que la persona cuando muere la llevan a sepultar y después de muchos años vuelven a abrir esa sepultura y encuentras polvito de la carne y los huesitos ahí. Alabado el nombre de Jesús. Pero ¿dónde está el espíritu y el alma? Aleluya. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que los dio. Pero ¿y el alma? ¿A dónde está el alma? ¿A dónde va el alma? El alma eres tú mismo. El alma soy yo. Yo, mi cuerpo está formado por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, es polvo, vuelve al polvo. El espíritu va con Dios y el alma, ¿a dónde va el alma? El alma eres tú mismo.
Ese es el ser espiritual que Dios, cuando aceptas a Cristo, resucita. Alabado el nombre de Jesús. El alma, tú mismo decides a dónde quieres pasar la eternidad, si con Dios o en la condenación. Aleluya. Y cuando la persona muere, es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, que es el soplo. El cuerpo se hace polvo en la tierra y el alma va a donde tú escogiste cuando vivías. Amén. Cuando tú vives, tú escoges. Si tú aceptas a Cristo, si tú ya aceptaste a Cristo, tú ya eres de Dios. Amén. Al morir, Dios se lleva el espíritu, tu cuerpo se va a hacer polvo y tu alma va a ir a vivir eternamente con Dios. Amén. Pero si tú no has aceptado a Cristo, tu alma no tiene entrada al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿dónde va a ir? Porque, ¿sabes una cosa? Es eterna. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esa alma, dice la Biblia, que va a ir a un lugar de condenación. Y hace rato, un momento, dije que había unas personas que predican que no existe el infierno. Cuando la Biblia la podemos abrir en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, y ahí hay una historia de un rico y un pobre, del rico y Lázaro. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando vivían los dos, ahí está la historia. No es una parábola, es una historia porque Cristo la contó. Aleluya. Porque muchos dicen, ellos dicen, no es una historia, es una parábola. No, es una historia. Amén. Jesús dijo, había una vez un hombre rico que se vestía de lino y de púrpura y hacía banquetes con esplendidez, y así lo hacía siempre. Pero las riquezas que él tenía no le daban tiempo de buscar a Dios. Pero habla también de un mendigo llamado Lázaro, que dice que comía de las migajas que se le caían de la mesa al rico. Y sucedió de lo que estamos hablando. Porque leímos en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres, ¿qué? Que muere una sola vez. Morir. Bueno. Se llegó un día, hermanos, en el que Lázaro, el pordiosero, murió. Y dice la Biblia que vinieron ángeles de Dios y lo llevaron. Aleluya. Y más adelantito dice, y aconteció que también murió el rico. Pero no dice que vinieron ángeles de Dios a recoger su alma. Dice, y sucedió que también murió el rico y fue sepultado. Y cuando murió, hermanos, dice que abrió sus ojos y estaba en tormento. Aleluya. ¿A dónde lo llevaron? Santo. Su alma, cuando vivió en la tierra, este hombre no tuvo tiempo para buscar a Dios. No buscó a Cristo, que es el único camino que lleva a la vida. Amén. Y ese hombre murió en pecado y fue a la condenación. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Santo. Sí existe el infierno, porque en Lucas capítulo 16, versículo 19 lo dice. Y no solamente ahí, nos podemos ir también, por decir otra cita. Si vamos también al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice que el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Santo. Entonces, hermanos,
Gloria a Dios. ¿Por qué se necesita recibir a Cristo en tu corazón? Para que no vayas a la condenación. Amén. Para que Él resucite tu ser espiritual. Así es. Para que tú tengas deseos de buscar a Dios. Gloria a Dios. Para que Dios, dice la Biblia que cuando tú aceptas a Cristo, te trasladas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Te pasa de la muerte a la vida. Cristo vive. Cuando tú recibes a Cristo, pasa algo en lo espiritual que no se ve, pero que es realidad, hermano. Amén. Es realidad. Cuando yo recibí a Cristo, mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Dios Amén. santo. Sí vimos que dice, bueno, no fuimos, ¿no? Pero ¿me lo puede leer, hermano? 20:15. ¿O me equivoqué? Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ir a ese lugar? Aceptar a Cristo, Amén. vivir para Él, servirle. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. A nosotros no nos cuesta nada, hermanos. Nada. ¿Sabes quién fue el que pagó? Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él le costó la salvación tuya y la mía. A Él le costó, porque a Él lo golpearon, lo escupieron, lo colgaron en una cruz y ahí murió. Desangrado, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Ahí murió desangrado en una cruz sin haber cometido un pecado, hermanos. No cometió pecado. Él. ¿Sabes quiénes somos los pecadores? Nosotros. Y Él, siendo limpio, sin mancha, Él fue llevado a una cruz y murió por ti, por mí. Amén. Allí pagó por nosotros. Dice el apóstol Pedro que Cristo pagó por nosotros, no pagó con oro ni con plata, sino que pagó con su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha. Alabado el nombre de Jesús. Él pagó por nosotros. A Él sí le costó, hermanos. A Dios le costó la vida de Jesús. A Cristo le costó su vida. Él fue el que pagó por ti, por mí. Aleluya. Gloria a Dios. A nosotros no, hermanos. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es creer y obedecerle. Es todo lo que tenemos que hacer. Él ya pagó por nosotros. Aleluya. Y muchas personas Gloria a Dios. piensan que la salvación debe para ser salvo debe de hacer uno muchas cosas, pero no, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Muchos se van de rodillas hasta ciertos lugares, rompiéndose las rodillas, hermano, haciendo un sacrificio. Esos sacrificios no le agradan a Dios. El sacrificio que a Dios le agrada fue el que hizo Jesús en la cruz. Amén. Ese fue el sacrificio que a Dios le agradó. Ese fue el sacrificio. Él ya lo hizo por nosotros. A ti y a mí solamente nos toca obedecer, hermanos. Creerle a Él y obedecerle. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando se llega el día, hermanos, Aleluya. de que tengamos que partir, alabado el nombre de Jesús. Fíjate, quiero que vayas conmigo a Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. 1:21. 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Alabado el nombre de Jesús. Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque él estaba seguro, hermanos, de que estaba escrito en el libro de la vida, Amén. de que cuando él muriera, él iba con Cristo. Aleluya. Y esa seguridad la tenemos que tener tú y yo. Amén. Tú y yo tenemos que tener esa seguridad. ¿Por qué? Si, alabado el nombre de Jesús, Santo. Gloria a Dios. ¿por qué cuando muere un cristiano no se hacen ritos? Solamente cantamos, hermano. ¿Por qué cantamos? Deberíamos de estar, le cantamos a Dios y le damos gracias. ¿Por qué le damos gracias? Porque se murió aquel. Le damos gracias a Dios por la vida que le dio, por el tiempo que lo dejó con nosotros y porque ya está disfrutando de la vida ya. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Santo. ¿Y Aleluya. cómo sabemos que cuando morimos vamos con Él? Gloria a Dios. Mira, lee Juan 17:24. Juan capítulo 17, versículo 24. ¿Qué dice? 17:24. Sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, como me has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras son del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo esto: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Amén. Entonces, cuando llegue el día, hermanos, o que Cristo venga y nos lleve, Aleluya. Cristo dice que nosotros vamos a estar con Él. Amén. Amén. Allá donde Él está, hermanos. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, también dice esto: Aleluya. no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo Amén. y los llevaré allá, para que donde yo estoy, ustedes también estén ahí. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos esa seguridad nosotros? Los que recibimos a Cristo tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, Amén, hermanos. amén. Su palabra nos lo dice. Así está escrito. Lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado el nombre de Jesús. Creemos a su palabra y creemos que así es, hermano. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Jesucristo ha preparado un lugar en el cielo para ti y para mí. Amén. Y para todo el que crea. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. No importa en el lugar que estés ahora. No importa si a través de este sonido me estás escuchando y estás en un lugar. Alabado el nombre de Jesús. Quizás estás en un lugar que no es, bueno, que no es este lugar donde estás buscando a Dios. Pero tú crees lo que estoy diciendo de la palabra de Dios. Aleluya. Si tú aceptas a Cristo, el día que tú mueras, vas a ir a vivir con Él. Amén. Pero también sabe esto: Aleluya. si crees en Cristo, pero no lo aceptas, tu lugar no es con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un lugar de condenación esperando a todo aquel que no acepte a Cristo. Aleluya. Esa es la verdad del Evangelio. Así es. Y esa verdad tenemos que decirla. Amén. No solamente vamos a decir lo hermoso, sino también lo que
lo que es la verdad. Si no tienes a Cristo, vas a padecer no un día, sino toda la eternidad. Aquel hombre del cual habló Jesucristo hace 2021 años que vino Jesús, habló de este hombre rico. Se encuentra en la condenación. ¿Y sabes cuándo va a salir? Solamente el día lo va a sacar el Señor para llevarlo al trono blanco, al juicio, nada más para decirle que está condenado. Y lo va a sacar del infierno y lo va a poner en el lago de fuego. Y no va a volver a salir de ahí jamás. Jamás. La eternidad le espera sin Cristo a él. Y todas las personas, hermanos, todas las personas que tú has visto que han muerto, que mi papá, que mi abuelito, todos murieron salvos o condenados. No hay un tercer camino, solamente hay un camino para ir allá. Amén. No hay dos lugares, no hay dos lugares para ser salvos. Solamente para ser salvos solamente está el lugar aquel, aleluya, con el Señor. Y el lugar de condenación está allá, en el fondo de la tierra. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. En el centro de la tierra, ahí está el infierno. Aleluya. Y todas las personas que recibieron a Cristo, hermanos, están allá con Él. Amén, aleluya. Y todos los que no recibieron a Cristo están allá abajo, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Tú no pienses, no, pero es que mi abuelito fue una persona bien buena. Fíjate que las obras buenas no sirven para ser salvo. Cuando tú recibes a Cristo, tienes que hacer obras buenas ya, porque eres salvo. Pero las obras no son para ser salvo. La obra para ser salvo la hizo Jesucristo. Amén. En la cruz. Solamente las obras que el hombre hace, que se mete la mano y saca un peso y dice, yo le di un peso a aquel pordiosero, con eso me gané el cielo. Mentiras. El cielo solamente lo obtenemos a través de Jesucristo. Aleluya. No hay otra forma, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Santo. Y fíjate, el sufrimiento que ahora el sufrimiento de ahora no se puede comparar con la gloria venidera. Aleluya. Lo que padecemos aquí, hermanos, a veces por circunstancias de la vida, alguna enfermedad, un problema, cualquier cosa, eso es pequeño, hermanos. Dios tiene algo preparado para ti, para mí y para todos los que crean. Gracias. Algo grande, hermanos, Amén. por la eternidad. Alabado el nombre de Jesús. Y en la resurrección, hermanos, seremos como Jesús. Aleluya. Dice la Biblia que lo vamos a ver cara a cara. Amén. Mira, ve conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. 1 de Juan 3, 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Amén, aleluya. Qué privilegio, hermanos. Un pecador arrepentido como nosotros, hermanos.
ver a Dios Gloria a Dios. cara a cara. Alabado el nombre de Jesús. Qué privilegio, hermanos. Vamos a verlo tal como Él es. Amén. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, Jesús dijo estas palabras. Quiero concluir aquí. Aleluya. Mateo capítulo 10. Amén. Mateo 10, 28. Dice, y no temas a los que matan el cuerpo, Aleluya. mas el alma, ¿qué dice? No pueden. No pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¿Lo dice así la Biblia? Pues dice las personas que no hay infierno. Aquí está. Puedes apuntarlo por ahí y verlo en tu casa. Mateo capítulo 10, versículo 28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma es Aleluya. tuya y la mía le pertenecen al Señor. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pueden ponerse de pie. Gloria a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la Biblia que nosotros antes de eso estábamos muertos. ¿Cómo estábamos muertos si andábamos caminando? En delitos y pecados. En delitos y pecados. Estaba muerto nuestro ser espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la Biblia que Él nos resucitó Juntamente con Él. y nos llevó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Amén. Dios allá nos ve sentados ya, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Gracias. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Señor. Gracias, Padre. Gracias. La muerte fue vencida por la resurrección de Jesús. Amén. Cuando Jesús se levantó al tercer día, Ahí venció la muerte. venció la muerte. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Y ahora vivimos Aleluya. para Él. Amén. Vivimos para Jesús, para Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Oh, te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos toda la gloria, Señor. Sabemos, Señor, por tu palabra, que es verdad, por tus promesas, Señor, que nos has levantado, Señor. Nos has dado vida y vida en abundancia. Tú, Señor, hiciste todo posible, Señor. Sin ti, Señor, jamás lo hubiéramos podido lograr. Amén. Pero ahora, Señor, tú pagaste, Señor, con tu sangre. Pagaste por nosotros, Señor. Ahora nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna. Y